Viernes, 6 de diciembre de 2024. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 6. Registro digital, 202-9706. Tipo, jurisprudencia. Teoría del caso propuesta en la formulación de la imputación y clasificación jurídica preliminar del hecho considerado como delito. La víctima tiene derecho a impugnarlas en el recurso de apelación que interponga contra el auto de vinculación a proceso. Hechos. La víctima indirecta del delito promovió amparo indirecto contra el auto de vinculación a proceso dictado al imputado. Reclamó la descripción del hecho considerado como delito y su clasificación jurídica preliminar propuesta por la Fiscalía en la formulación de la imputación. El juzgado de distrito negó el amparo y sostuvo que si bien la víctima tiene derecho a ser tratada con respeto, dignidad y sin discriminación, el Ministerio Público también tiene derecho a sostener su posición y el deber de investigar objetivamente para esclarecer los hechos. Por lo que no es obligatorio que apoye la hipótesis de la víctima si sus hallazgos lo llevan a determinar una teoría del caso diversa. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la víctima tiene derecho a impugnar la teoría del caso propuesta en la formulación de la imputación y la clasificación jurídica preliminar del hecho considerado como delito, en el recurso de apelación que interponga contra el auto de vinculación a proceso, siempre que se haya garantizado su derecho de intervención y se hubiera inconformado con dicho planteamiento en la audiencia inicial. Justificación. Con la reforma constitucional de junio de 2008 relativa a la implementación del sistema penal acusatorio y oral, se adoptaron consideraciones jurídicas novedosas en torno al respeto, protección y garantía de la esfera fundamental de las víctimas. La dogmática jurídica penal ha identificado ciertos derechos humanos cuyas garantías les asisten particularmente a estas personas, los cuales se sistematizan a la luz de los principios generales de acceso, 1. A la verdad, 2. A la justicia, y 3. A la reparación integral del daño. El artículo 20, apartado C, de la Constitución Federal les reconoce expresamente un derecho específico de intervención en el proceso penal que se manifiesta con el derecho a 1. Recibir asesoría jurídica en torno al proceso penal. 2. Coadyuvar con el Ministerio Público en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, de tal forma que se les deben recibir todos los datos o elementos de prueba con que cuenten. 3. Que se verifiquen las diligencias correspondientes al ofrecimiento y desahogo de los datos de prueba referidos previamente. 4. Participar en el proceso penal. 5. Interponer los recursos idóneos y efectivos, conforme a los requisitos establecidos previamente por la legislación aplicable. 6. Solicitar las medidas cautelares y o las providencias necesarias para su protección, así como para la restitución de sus derechos. Y 7. Impugnar ante una autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Formulada la imputación se presenta el momento procesal oportuno para que la víctima manifieste expresamente si está o no de acuerdo con la teoría del caso propuesta por el Ministerio Público al formular la imputación. Por vía de consecuencia, pronunciarse abiertamente también en torno a si lo está con la clasificación jurídica preliminar sugerida sobre los hechos ilícitos sustentados. El juez de control, al formularse la imputación con base en una teoría del caso delimitada previamente por el Ministerio Público, debe garantizar también la intervención de la víctima con el propósito de que manifieste públicamente su postura en torno a ese cuadro fáctico, es decir, debe sustentar y relacionar su teoría del caso con sus precisiones, matices, modificaciones, etc., con los datos de prueba que consten en la carpeta de investigación. De esto deberá obrar un registro fidedigno en el expediente de la causa penal en que se actúe, pues constituye el presupuesto procesal necesario para que pueda ser objeto de impugnación con motivo del recurso de apelación que se interponga para recurrir, en su oportunidad, el auto de vinculación a proceso. Primera sala. 2 de 6. Registro digital, 202-9664. Tipo, jurisprudencia. Extradición internacional. Cuando se señale como acto reclamado, en todos los casos en los que se admita la demanda de amparo debe decretarse la suspensión de plano y de oficio para evitar que la persona sea entregada al país requirente y adicionalmente se debe aperturar de oficio el
Incidente de suspensión para proveer sobre la ejecución de los restantes actos decretados durante ese procedimiento que afecten o no la libertad personal, siempre que no impliquen la entrega de la persona requerida. Hechos. Los órganos jurisdiccionales contendientes sostuvieron criterios contradictorios en cuanto al tipo de suspensión que debe otorgarse cuando en una demanda de amparo indirecto se reclama una orden de extradición. Mientras que uno determinó que debe aperturarse de oficio el incidente de suspensión, en términos del artículo 127, fracción, de la Ley de Amparo. El otro concluyó que lo procedente es decretarla de oficio y de plano, en términos del diverso 126 del referido ordenamiento. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando la extradición se señala como acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, en caso de que se admita la demanda, la persona juzgadora debe decretar la suspensión de plano y de oficio con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo para evitar de manera inmediata y hasta la solución total del juicio que la parte quejosa sea entregada al país requirente. Asimismo, debe aperturar de manera oficiosa el incidente de suspensión para proveer sobre la ejecución de los actos emitidos dentro del procedimiento de extradición que pueden o no afectar la libertad personal, siempre que no se trate de la entrega de la persona requerida, para que sean examinados dentro de esa incidencia, con fundamento en el precepto 127, fracción, del mismo ordenamiento. Justificación. Al señalarse la extradición como acto reclamado, las previsiones relativas de decretar de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, así como de aperturar oficiosamente el incidente de suspensión acorde con el precepto 127, fracción, del referido ordenamiento, constituyen disposiciones de corte complementario que tienen el propósito de no dejar de lado alguna cuestión que produzca una afectación a los derechos fundamentales de quien se pretende extraditar, dada la naturaleza definitiva de ese procedimiento. Por tales motivos, esas formas de suspensión no son excluyentes entre sí. Cuando se señala la extradición como acto reclamado en una demanda de amparo, quienes promueven el juicio regularmente desconocen los efectos técnicos de los actos emitidos dentro de ese procedimiento que afectan sus derechos humanos y que deciden combatir en esa vía. Es por ello que la Ley de Amparo establece ambos tipos de suspensión para garantizar que dicho procedimiento no les genere una afectación irreparable. Examinadas las tres fases del procedimiento de extradición, es precisamente la ejecución de la última de ellas que se traduce en la entrega material de la persona al Estado requirente, la única medida que produciría afectaciones irreparables a los derechos humanos de la parte quejosa, las cuales son equivalentes a las que generan las restantes hipótesis previstas en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, al admitir la demanda, la persona juzgadora debe conceder la suspensión de plano y de oficio para que dicha entrega no sea llevada a cabo hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo en su totalidad, por lo que la parte quejosa debe quedar a disposición del juzgado de distrito en cuanto a su libertad personal, con apoyo en el precepto 160 del mismo ordenamiento. Además de la determinación anterior, el órgano jurisdiccional tiene el deber de aperturar oficiosamente el incidente de suspensión para proveer respecto de la ejecución de los restantes actos dictados dentro del procedimiento de extradición que producen o no una afectación a la libertad personal, pero que no implican la entrega de la persona requerida, en términos del artículo 127, fracción, de la Ley de Amparo, para lo cual resolverá sobre la suspensión provisional y en su caso fijará las medidas necesarias que permitan la continuación de ese procedimiento. Sin embargo, para evitar un abuso en estas medidas no será procedente decretarlas cuando se advierta un motivo que genere el desechamiento de la demanda. Primera Sala. 3 de 6. Registro digital, 202-9709. Tipo, aislada. Violencia familiar. Interpretación de la expresión o análoga contenida en el artículo 221 del Código Penal del Estado de Guanajuato. Hechos: una mujer sostuvo una relación de noviazgo con un hombre durante 7 años aproximadamente. En esa relación existió violencia física y psicológica en contra de la mujer, consistente en golpes, insultos y amenazas, dentro de su domicilio, centro de trabajo y espacios públicos. La víctima denunció los hechos mencionados y en el juicio oral se dictó sentencia condenatoria por el delito de violencia familiar, determinación que se modificó en lo relativo a la cuantía de la pena en segunda instancia. Inconforme,
El sentenciado promovió juicio de amparo directo en el que argumentó que el artículo 221 del Código Penal del Estado de Guanajuato es contrario al principio de legalidad. En su vertiente de taxatividad, porque no establece que debe entenderse por relaciones análogas al matrimonio o concubinato. El tribunal colegiado negó la protección constitucional al considerar que el precepto impugnado es válido. La parte quejosa interpuso recurso de revisión y el tribunal colegiado lo envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la resolución del tema de constitucionalidad. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que una lectura corriente del artículo 221 del Código Penal del Estado de Guanajuato permite concluir que la expresión o análoga se refiere al tipo de relaciones y no a la sanción que se impondrá a la persona responsable de la conducta ilícita. Al utilizar la palabra análoga se incluyen otros tipos de relaciones distintas de las de parentesco, matrimonio o concubinato en aras de no limitar el precepto a la idea tradicionalista de lo que se debe entender como uniones afectivas o sentimentales que tienen una o más personas. Justificación. Es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tratándose de descripciones típicas el intérprete jurídico está imposibilitado para hacer una interpretación conforme o integradora. Sin embargo, ello no anula la posibilidad de que al momento de analizar la norma se privilegie una perspectiva de derechos humanos, género e interseccionalidad a efecto de evitar el surgimiento de otras problemáticas como podría ser la inconstitucionalidad de una porción normativa. De conformidad con la perspectiva reiterada por el máximo tribunal del país relativa a la obligación de realizar un control tanto convencional como constitucional. Todas las personas juzgadoras al analizar e interpretar si una norma o decisión judicial introduce impactos diferenciados por razón de género, deben preferir la opción que elimine cualquier discriminación. Esto no solo refiere a mujeres sino también a disidencias sexuales, niñas, niños y adolescentes, NNA, así como otros grupos que históricamente se han visto vulnerados por el sistema patriarcal. Así, el hecho de considerar que el artículo 221 del Código Penal del Estado de Guanajuato solo protege a dichos grupos cuando la violencia ejercida provenga de una persona con la que tienen alguna relación de parentesco, matrimonio o concubinato provocaría que otras relaciones en las que existe un vínculo afectivo, como pueden ser las uniones libres que no reúnen los requisitos para considerarse concubinatos de acuerdo con la ley de Guanajuato, no se consideren para la actualización del tipo penal, cuando es un hecho que en esas relaciones también puede propiciarse un ambiente de agresión en el que mujeres, disidencias sexuales, niñas, niños o adolescentes sean víctimas. Por tanto, esta interpretación de la expresión o análoga cumple con el propósito de brindar protección a los mencionados grupos desaventajados en cumplimiento a los estándares en materia de derechos humanos. Primera sala. 4 de 6. Registro digital, 202-9710. Tipo, aislada. Violencia familiar. La expresión o análoga contenida en el artículo 221 del Código Penal del Estado de Guanajuato no vulnera el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad. Hechos: una mujer sostuvo una relación de noviazgo con un hombre durante 7 años aproximadamente. En esa relación existió violencia física y psicológica en contra de la mujer, consistente en golpes, insultos y amenazas, dentro de su domicilio, centro de trabajo y espacios públicos. La víctima denunció los hechos mencionados y en el juicio oral se dictó sentencia condenatoria por el delito de violencia familiar, determinación que se modificó en lo relativo a la cuantía de la pena en segunda instancia. Inconforme, el sentenciado promovió juicio de amparo directo en el que argumentó que el artículo 221 del Código Penal del Estado de Guanajuato es contrario al principio de legalidad. En su vertiente de taxatividad, porque no establece que debe entenderse por relaciones análogas al matrimonio o concubinato. El tribunal colegiado negó la protección constitucional al considerar que el precepto impugnado es válido. La parte quejosa interpuso recurso de revisión y el tribunal colegiado lo envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la resolución del tema de constitucionalidad. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la expresión o análoga contenida en el artículo 221 del Código Penal del Estado de Guanajuato no resulta violatoria del principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal. Ello
Porque el precepto es suficientemente claro respecto a la calidad mediante la cual se relacionan los sujetos del tipo penal de violencia familiar y para comprender el significado de dicha expresión no es necesario acudir a técnicas integradoras del derecho proscritas por la Constitución Federal. Justificación. En la hipótesis normativa mencionada se penaliza a la persona que ejerza violencia física o moral contra otra persona con la que tenga relación de parentesco, matrimonio, concubinato o una relación análoga, o cuando no teniendo ninguna de las calidades anteriores cohabite en el mismo domicilio del activo. De la exposición de motivos se advierte que el legislador señaló que la relación análoga debe entenderse como aquella que constituye un vínculo o lazo de unión en la que existe una convivencia permanente y no transitoria. Que si bien formalmente no es un matrimonio ni un concubinato, materialmente puede asemejárseles. En ese sentido, al ser el mandato de taxatividad una cuestión de grado, tal como la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha sostenido, se considera que la porción normativa o análoga cuenta con un grado de suficiencia en la claridad que le permite ser aplicada sin provocar un amplio margen de discrecionalidad. En tanto que, el destinatario de la norma puede anticipar con certidumbre que está prohibido ejercer violencia física o moral contra una persona con la que tenga una relación de parentesco, matrimonio o concubinato, o bien, una relación análoga a estas, sin que el legislador deba señalar cada una de ellas, porque en el actual tejido social en el que se desenvuelve la norma existen múltiples relaciones que se podrían asemejar y quedarían sin protección legal si se exigiera al legislador una enunciación específica, pues de acuerdo con la doctrina jurisprudencial respecto al principio de taxatividad en materia penal, el legislador solo está constreñido a una determinación suficiente de los conceptos contenidos en las normas penales y no a la mayor precisión imaginable. Primera Sala. 5 de 6. Registro digital, 202-9658. Tipo, aislada. Derecho de petición. Es improcedente el amparo en el que se reclama su violación por la falta de respuesta del Ministerio Público a la solicitud de la persona quejosa de que le reconozca la calidad de imputada en una carpeta de investigación, le otorgue el acceso a esta y copias de los registros que la integran, así como que tenga por designados a sus defensores. Hechos. Por escrito, una persona solicitó al Ministerio Público que le reconociera la calidad de imputada en una carpeta de investigación, al haber sido objeto de actos de molestia, sin describir alguno, bajo protesta de decir verdad, le proporcionara el acceso a esta y copia de los registros que la integran, así como que tuviera por designados a sus defensores. Ante la omisión de respuesta, promovió amparo indirecto, el cual se concedió por violación al derecho de petición. Criterio jurídico. Es improcedente el amparo en el que se reclama violación al derecho de petición por la falta de respuesta del Ministerio Público a la solicitud de la persona quejosa de que le reconozca la calidad de imputada en una carpeta de investigación, le otorgue el acceso a esta y copias de los registros que la integran, así como que tenga por designados a sus defensores. Justificación. La omisión de contestar un escrito presentado en un procedimiento penal por quien se ostenta como parte de él no es una actuación omisiva autónoma al procedimiento. Conforme al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la integración de la carpeta de investigación participa del procedimiento penal. Si bien quienes se ostentan como parte o sujetos en él pueden someter a consideración de la institución ministerial diversas solicitudes por escrito, lo cierto es que no pueden entenderse como el ejercicio del derecho de petición, reconocido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que tengan una finalidad procedimental, como el ejercicio del derecho de defensa o exigencias de debido proceso. La procedencia del amparo, en ese caso, debe analizarse a partir de la naturaleza intrínseca de la pretensión subyacente, pues no es posible abstraer una solicitud del propio procedimiento en que se desdobla para considerarla un derecho de petición, pese a que la persona que la formula no tenga la calidad de parte, si cuando lo que pretende es que se le dé intervención en el expediente como imputada. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 6 de 6. Registro digital, 202-9669. Tipo, aislada. Improcedencia del amparo indirecto por falta de interés jurídico. Se actualiza cuando se reclama la omisión del Ministerio Público de responder una solicitud para que se reconozca a la persona quejosa la calidad de imputada en una carpeta de investigación y se le otorgue el acceso a esta.
si no ha sido detenida o citada a comparecer ni ha sido objeto de un acto de molestia con ese carácter. Hechos. Por escrito, una persona solicitó al Ministerio Público que le reconociera la calidad de imputada en una carpeta de investigación al haber sido objeto de actos de molestia, sin describir alguno. Bajo protesta de decir verdad, le proporcionara el acceso a esta y copia de los registros que la integran, así como que tuviera por designados a sus defensores. Ante la omisión de respuesta, promovió amparo indirecto, el cual se concedió por violación al derecho de petición. Criterio jurídico. Cuando se reclama en amparo indirecto la omisión del Ministerio Público de responder una solicitud para que se reconozca a la persona quejosa la calidad de imputada en una carpeta de investigación y se otorgue el acceso a esta, si no ha sido detenida o citada a comparecer ni ha sido objeto de un acto de molestia con ese carácter, se actualiza la causa de improcedencia por falta de interés jurídico. Justificación. Desde el momento en que una persona formula una petición por escrito a alguna autoridad adquiere, correlativamente, un interés de que recaiga una respuesta. La procedencia del amparo por violación al derecho de petición reconocido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe analizarse a partir de la naturaleza intrínseca de la pretensión subyacente. Por lo que cobra especial relevancia el interés con el que las personas pretendan tener participación o intervención como parte imputada en un procedimiento penal. Específicamente durante la integración de la carpeta de investigación. Cuando la materia de la petición sea que se reconozca a la persona que la formula la calidad de imputada y, correlativamente, se brinde acceso a una carpeta de investigación. Ese interés no puede escindirse de las reglas jurídicas de la instancia penal, de modo que la procedencia de la acción constitucional supone la necesidad de que aquella haya sido detenida, citada a comparecer o hubiera sido objeto de un acto de molestia con el carácter que reclama. De no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 12, en relación con el diverso quinto, fracción, primer párrafo, de la Ley de Amparo, al no ubicarse la quejosa en alguno de los supuestos de los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.